¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, seguimos en nuestro modo virtual. La clase de hoy es súper importante, se llama Anatomía de mínimos cuadrados ordinarios. Es donde vamos a utilizar el teorema de Freese-Labelle para muchas cosas y me parece que es una clase muy importante porque nos va a obligar a pensar muchísimas cosas acerca del método de mínimos cuadrados ordinarios y del modelo lineal. ¿Está bien? Entonces, un segundo, estoy poniendo un reloj. Acá es con errores, si no vamos a hacer lío, para un cachito. Muy bien, ahí vamos. ¿Está bien? Los retrotraigo a cómo empezó este curso. ¿Está bien? Yo lo que les dije es que lo que me interesaba de este curso no es tanto que aprendan a utilizar técnicas econométricas, sino que se acostumbren a pensar en términos econométricos. A mi juicio, ya les conté por qué, pensar en términos econométricos es justificar por qué uno hace las cosas. O sea, es tener un marco analítico para pensar, mira, dadas las restricciones que yo encuentro de datos, de conocimiento, de supuesto, esta es la mejor herramienta. O esta herramienta es buena, mala, etcétera, etcétera. Entonces, armarse ese juicio acerca de por qué uno hace lo que uno hace, me parece que es lo que distingue a un buen econometrista. ¿Está bien? Entonces, lo que tenemos hasta ahora es el método de cuadrados mínimos, ¿está bien? Y el teorema de optimalidad es lo que se llama teorema de Gauss-Markov, ¿está bien? Que es un teorema que no dice ni muy mucho ni muy poco, porque dice que es el mejor estimador, que el método de mínimos cuadrados ordinarios es el mejor estimador, pero dentro de una clase un poco restrictiva, que es la clase de estimadores lineales e insesgados, y obviamente dentro de los supuestos clásicos, ¿no? Entonces, lo que no dice el teorema de Gauss-Markov es que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios sea bueno o malo. Dice simplemente que es el mejor. ¿Está bien? Pero que una cosa sea lo mejor no necesariamente implica que sea bueno o malo. Insisto, piensa en la siguiente cosa, ¿no? A modo de ejemplo estúpido, el mejor plato de un restaurante malo posiblemente sea malo. ¿Está bien? Y posiblemente el peor alumno del Instituto Balseiro sea un genio. Entonces, en definitiva, el teorema de Gauss-Markov es un teorema ordinal. Dice que el método de mínimos cuadrados ordinarios es el mejor, pero no dice nunca si es bueno o si es malo. Y eso es lo que me parece que confunde a mucha gente. Lo que tenemos que argumentar hoy es cuáles son las cosas que hace que el método de cuadrados mínimos sea bueno o malo. ¿Está bien? Vamos a mantener la discusión dentro de un paradigma eh, tercamente frecuentista en oposición a bayesiano. Insisto, porque es el estándar y es posiblemente el marco en el cual hayan sido ustedes formados en econometría y estadística básica. En econometría frecuentista o en econometría estándar vamos a argumentar por ahora que bueno o malo quiere decir que el sesgo es chico y quiere decir que el estimador es muy preciso o que la varianza es chica. Más adelante, cuando veamos un poquito de teoría sintótica, vamos a hablar de otras cosas, ¿está bien? Pero en definitiva, lo que tenemos que discutir hoy, y es lo que yo llamo anatomía de cuadrados, de mínimos cuadrados ordinarios, es cuáles son las cosas que hacen que el estimador sea insegado y cuáles son las cosas que hacen que el estimador sea preciso. ¿Está bien? Ese es el plan de lucha. Fuentes de imprecisión. También primero vamos a ocuparnos de qué cosas hacen que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios sea preciso e impreciso. Y este resultado es fundamental. Medio en chiste, medio en serio. Yo digo que si este curso tiene 4 fórmulas importantes, hoy vamos a ver 2 de ellas. Medio en chiste, medio en serio, tatúenselas en un brazo. Este resultado que está acá, ya les dije, lo que dice es de qué depende la varianza del estimador de mínimos cuadrados ordinarios. Depende de 4 cosas. Primero, de la varianza del término de error, o a lo que yo llamo ignorancia. ¿Qué significa esto? Sigma cuadrado, en cierto sentido, mide cuán grande es el error. O sea, qué parte de la variabilidad de y no se puede dar cuenta con nada que tenga que ver con x. A eso yo lo llamo ignorancia por ponerle un nombre. El otro factor que es importante es este que está acá, que es la variabilidad en la variable explicativa. Eso es muy importante, ya vamos a discutirlo. ¿Está bien? Este factor que está acá, vamos a ver que mide multicolinealidad. Y el otro que es esperable, que es n, que es un factor que siguiendo a Arthur Goldberger, yo lo voy a llamar micronumerosidad. Entonces hay cuatro cosas que están detrás de que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios sea preciso o impreciso. ¿Cuánto importa el error? ¿Cuántos datos tenemos?
el grado de multicolonialidad y el grado de variabilidad en la variable explicativa. Me saco encima la prueba y volvemos a discutir todo esto. Me saco encima de la prueba significa, acuérdense que yo todo lo que me resulte más o menos fácil intento dejárselo a ustedes, pero como no soy una persona tan maligna, alguna cosa voy a hacer. Primera pregunta, ¿de dónde sale esto? ¿Está bien? Y ya les dije, es el teorema de Frisch-Vogel-Labelle. ¿Está bien? Acuérdense que técnicamente el teorema de Frisch-Vogel-Labelle, esto se mueve y no me doy cuenta por qué, exige que acá tengamos Y sub i asterisco. ¿Está bien? En su forma pura. Pero acuérdense que yo ya les mostré en clase que no hace falta poner Y asterisco si ya tenemos X asterisco. ¿Está bien? Con poner Y sub i solo alcanza. O sea que en definitiva es lo mismo poner Y asterisco que Y. Eso ya, si tienen alguna duda, los refiero a la clase anterior. ¿Está bien? O sea que esto que está acá surge del teorema de Frisch-Vogel-Labelle. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense que esto que está acá, tienen que volver a econometría 1. Esta es la fórmula de la varianza del estimador de mínimos cuadrados ordinarios bajo los supuestos clásicos para el caso en donde hay una sola variable explicativa. ¿Está bien? Es que en este caso es la j décimo, el xj al cuadrado. Acuérdense que las variables con asterisco son las variables originales, son los residuos de regresar las variables originales en todas las otras variables explicativas. O sea que en este caso xj asterisco son los residuos de regresar la j décima variable explicativa en todas las otras variables explicativas. ¿Está bien? Acá lo único que estoy haciendo es multiplicar. Yo no sé por qué se mueve esto. Quieto, che. Atenta contra la docencia esto. Bueno, no sé por qué se mueve, che. Se puede poner la mano muy arriba. Ahí estamos. ¿Está bien? Ahí lo que hice fue multiplicar y dividir por SJJ. ¿Está bien? ¿Qué es esto que está acá? Yo lo escribí medio cachuzo, pero está acá. ¿Está bien? Fíjense que si yo divido SJJ por N, o sea, SJJ dividido N, más o menos la varianza de XJ. ¿Está bien? O sea que en definitiva es lo que está arriba de la varianza de J. Yo todavía no logro darme cuenta cuál es el numerador y el denominador de las cosas, entonces le digo lo de arriba y lo de abajo. O sea que SJJ es lo que está arriba de la varianza de XJ. ¿Está bien? Entonces, fíjense la siguiente cosa. Por el teorema de Frisch-Vogel-Labelle, X asterisco J, ¿está bien? En esta anotación yo puse M menos J XJ. O sea que esto que está acá, ¿está bien? Son los residuos de regresar la jésima variable explicativa en el resto de los regresores. Ahora es cuestión de volver a la fórmula de cómo se define el R cuadrado. ¿Está bien? Acuérdense que el R cuadrado es 1 menos esto que está acá. ¿Está bien? Es la suma de cuadrados residuales. Y esto que está acá es la suma de cuadrados totales. ¿Está bien? Ahora la pregunta es la suma de cuadrados residuales y la suma de cuadrados totales ¿de qué regresión? Bueno, fíjense que si esta es la suma de cuadrados totales, acá la variable explicada es XJ. ¿Está bien? Y los residuos son justamente de regresar, estos son residuos, de regresar la j-décima variable en el resto de las variables explicativas. ¿Está bien? O sea que en definitiva, R cuadrado JK, ¿está bien? Lo que está midiendo es cuán bien se puede explicar la j-décima variable con el resto de las variables explicativas. ¿Está bien? Entonces, fíjense la siguiente cosa, y acá quiero volver a la discusión. Me vuelvo para atrás. ¿Está bien? Y fíjense qué es lo que está pasando acá. ¿Está bien? El método de mínimos cuadrados ordinarios va a ser tanto más preciso cuanto más
chica sea el término de error, ¿está bien? Cuanto más observaciones tengamos, ¿está bien? Cuanto más varíe la variable explicativa y cuanto menos multicolinialidad haya, ¿está bien? Porque este que está acá mide multicolinialidad, ¿está bien? ¿Está bien? Entonces, esta fórmula es súper importante porque aísla los 4 factores que en el contexto clásico están detrás de la imprecisión. ¿Está bien? Y dice un montón de cosas. No saben la cantidad de cosas que dice esta fórmula, por eso es muy importante que la tengan súper presente. ¿Está bien? Dice algunas cosas que son bastante esperables. Por ejemplo, esta que está acá, ¿no? Lo que es esperable pensar es que cuanto más observaciones tengo, ceteris paribus, tanto mejor porque el estimador va a ser tanto más preciso. Fíjense que trivialmente, si la cantidad de observaciones tiende a infinito, la varianza tiende a cero, lo cual es buenísimo y parece ser una gran noticia en estos tiempos de Big Data. En el curso de Big Data les voy a contar que, bueno, pero tiene que haber los supuestos clásicos, ¿no? Bueno, vamos a ver un poquito más adelante que en Big Data no necesariamente para los supuestos clásicos, con lo cual esta fórmula no vale, pero en definitiva en los supuestos clásicos esto es cierto. Después otra cosa que es trivial es esta. Bueno, mirá, cuanto se revela contra mí que pueda escribir. Bueno, no lo voy a escribir, ¿qué tanto, che? Muy bien. Obviamente, cuanto más chico es el término de error, mejor debería andar el método de mínimos cuadrados ordinarios. La otra cosa que es importante, que sabe cualquier biólogo, ¿está bien? Es el rol de la variabilidad en X. No piensen lo que hace un agrónomo, un biólogo cuando quiere hacer un experimento, que le asigna distintas dosis de droga a distintos animales y después mira un efecto, por ejemplo, la temperatura corporal. Lo que está diciendo este resultado es que el método va a ser tanto más preciso cuanto más varíe la variable explicativa en el experimento. Fíjense que si un investigador lo que hace es se equivoca y les da a todos los animales la misma dosis de droga, la variabilidad de XJ en ese caso es nula y en definitiva es imposible aprender nada a través del método de mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, en definitiva, lo que hace un buen investigador que trabaja con experimentos es intentar que las variables explicativas varíen lo más que se pueda. ¿Está bien? Y finalmente el otro factor que es muy importante es el grado de multicolonialidad. ¿Está bien? ¿Qué está diciendo esto? Es que cuanto más cuanto menos colineales sean los regresores, mejor para el método de mínimos cuadrados ordinarios. En el extremo, si R cuadrado J fuese 1, eso es porque es posible dar cuenta de la j-décima variable explicativa perfectamente con todas las otras variables. Entonces R cuadrado J en ese caso vale 1, con lo cual la varianza tiende a infinito. ¿Está bien? Entonces en definitiva la multicolonialidad está jugando en contra. Más cosas que se pueden discutir de esta fórmula son las siguientes. Fíjense que mirando esta fórmula con bastante detalle, aparece en claro qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer con respecto a la multicolonialidad. Van a encontrar en muchos libros de texto que dicen, bueno, un remedio contra la multicolonialidad es aumentar la cantidad de observaciones. Es un disparate por dos razones. Primero, ¿dónde hay una circunstancia en donde uno tiene guardado en una caja observaciones y no las usó? Y ahora que me doy cuenta que hay multicolonialidad, voy y las uso, ¿está bien? O sea, era un problema ya del principio. Es muy raro que exista una situación en donde uno tiene guardado en una caja variables para observaciones para utilizarlas, porque eso mejora el problema de multicolonialidad, ¿está bien? O sea que la circunstancia es bastante irrealista. Segundo, fíjense por esta parte de la fórmula, ¿está bien? Esta que está acá, que la cantidad de observaciones no resuelve el problema de multicolonialidad, lo que hace es lo compensa. O sea, resolver el problema de multicolonialidad agregando observaciones es como resolver el problema de la fiebre metiendo un pibe dentro de la heladera. Perdón que hable de estas cosas en tiempo de pandemia, pero insisto, eso lo que hace no ataca el problema, sino que lo compensa. O sea, estoy compensando la pérdida de precisión que viene por la multicolonialidad, por este lado, ¿está bien? Con más observaciones. Entonces, en definitiva, no estoy arreglando el problema, sino compensándolo.
¿Está bien? La multicolonialidad es una característica del modelo, no es un problema esencialmente estadístico. Piensa en la siguiente cosa, si en un modelo de regresión yo tengo como variables explicativas la educación del padre y la educación de la madre de una persona, muy posiblemente en las sociedades occidentales esas dos variables tengan una relación muy alta. ¿Está bien? Entonces, lo que hace un investigador que no tiene mucha teoría bien hecha es, bueno, como yo no sé cómo construir un índice de capital humano dentro del hogar, lo que hago es meto las dos variables explicativas y qué tanto, ¿está bien? Porque no sé bien cómo es que se construye el capital humano dentro de una casa y quizás esa respuesta la tenga un sociólogo, un antropólogo, un educador. Entonces, como no sé cómo construir un índice de capital humano dentro del hogar, meto las dos variables, educación del padre, educación de la madre. ¿Cuál es el precio a pagar por eso? Bueno, que eventualmente esas dos variables van a estar altamente correlacionadas y cuando yo quiera separar el efecto de la educación del padre, de la educación de la madre, no voy a poder hacerlo por el elevado grado de multicolonialidad. ¿Está bien? Cosa que es muy importante y que lo vamos a ver en el otro video que viene después de esto no se arregla sacando variables del modelo. ¿Está bien? Vamos a ver en un ratito que cuando yo saco variables de un modelo, porque sí, muy posiblemente esté resolviendo un problema, le hace el de precisión, pero esté creando otro problema, que es el del sesgo. ¿Está bien? Entonces, mucho cuidado con eso. La multicolonialidad es una característica modelística que tiene tanto de estadístico como de conceptual. Entonces, muchas veces la multicolonialidad es una consecuencia de no armar correctamente el modelo, y no armar correctamente un modelo es algo que tiene tanto de práctico como de teórico. Perfecto, bueno, esto insisto, es la mitad de la clase. ¿Está bien? Trabajen las chucherías estas, etcétera, etcétera. Y lo que vamos a trabajar en otro video en un ratito es, ok, ya discutimos qué están detrás de las imprecisiones, vamos a discutir qué está detrás de los sesgos. Nos vemos en el próximo video, ¿eh?